Muy, pero muy buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo de mi parte. Bienvenidos a un nuevo webinar de Semillas Arroyave. Me presento, mi nombre es José Eduardo López Lozano, ingeniero agrónomo, promotor técnico comercial para la zona de Santander. Siguiente, por favor. Bueno, hoy hablaremos en este módulo número 2, hablaremos de pepino Laura F1, un pepino híbrido de alta calidad y alta productividad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quién es el pepino Laura? Pepino Laura es un pepino cohombro partenocárpido, híbrido tipo slicer, precoz de alta productividad, frutos de primera y excelente post cosecha. Cuando hablamos de tipo slicer hacemos referencia a un pepino que tiene una producción muy rápida y tiene una alta productividad. Cuando estamos hablando en el tema de híbrido, hacemos el énfasis en que un híbrido es una selección de dos parentales a los cuales queremos llegar. Por ejemplo, estamos buscando que un pepino tenga una tolerancia a una afección por enfermedades y que también tenga una alta productividad. Entonces hacemos la selección de un padre con estas características de tolerancia, una madre con unas características de productividad, hacemos el cruzamiento y empezamos a hacer las selecciones para ir viendo cuál de esta progenie, de estos hijos, pues tiene estas características que nosotros estamos buscando obtener. Siguiente. Cuando hablamos de que Laura es un pepino partenocárpico, hacemos la referencia a que la partenocarpia se define como la producción de frutos sin semillas, o también el desarrollo de frutos en ausencia de fecundación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí con pepino Laura no necesitamos polinizadores para que se generen los frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada flor que nosotros vamos a obtener de nuestro pepino Laura se va a generar un fruto como tal sin necesidad de abejas u otros polinizadores. Aquí podemos apreciar cómo es la conformación tanto en campo, como vemos una foto en campo y la otra en invernadero, vemos la formación de los frutos, unos frutos con un buen calibre, con una buena estructuración. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo es el desarrollo de las plantas, cómo están creciendo, cómo se da su desarrollo. Y acá donde está mi persona pueden apreciar cómo es el tamaño en comparación de los frutos. Son unos frutos de un buen tamaño, con una buena conformación. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos un poco de las características. Bueno, como les venía diciendo, es un pepino partenocárpico. Es un pepino para invernadero y también para campo abierto. Cuando hablamos de invernadero, bueno, ya les había mencionado que no necesita polinizadores. Entonces, nosotros podemos llevarlo fácilmente a un invernadero y no vamos a tener ningún problema. ¿Y para qué nos sirve el pepino Laura? Bueno, hay un agricultor y él tenía establecido un cultivo de tomate, pero él quiere hacer rotación de cultivos para romper el ciclo de plagas y enfermedades. Entonces, pues la recomendación se le puede decir, no, vea, tenemos Laura, es un material muy productivo, tiene estas características y además es partenocárpico. No necesita polinizadores. Esa es una de las diferencias que nosotros podemos encontrar en estos segmentos. Anteriormente, en el webinar pasado les hablé de pepino taladeca, y taladeca es un pinoico. Sí necesita polinizadores, mientras que Laura no. Entonces, si nosotros, por ejemplo, llevamos un pepino pinoico a un invernadero, se nos puede presentar una baja productividad debido a que no tenemos polinizadores. Pues sí, por el viento y por esas cosas se puede generar frutos, pero no frutos de muy buena calidad. Mientras que si nosotros llevamos un pepino partenocárpico como Laura a nuestro invernadero, podemos tener una excelente producción. Entonces, como les estaba diciendo, para invernadero, pero también lo podemos llevar a campo abierto. Y en campo abierto también vamos a tener unos buenos resultados. La foto que les estoy mostrando estaba establecida en campo abierto y tiene un buen desarrollo excepcional. Y como les decía, no necesitan polinizadores para su desarrollo de frutos. Siguiente. El porcentaje de germinación de pepino Laura se encuentra por encima del 90%. En establecimientos de cultivares con agricultores hemos llegado a obtener entre un 95 o un 97% de germinación. ¿Cuándo hacemos nosotros el trasplante? Lo hacemos entre 10 a 12 días luego de la plantulación o cuando ya nosotros tenemos una hoja verdadera desarrollada. Algo que decía que es muy importante que cuando nosotros hagamos la plantulación, no solamente de pepino, sino de cualquier cultivar como tal, debemos tener en cuenta el tema del sombrío. Cuando nosotros tenemos un establecimiento, en este caso de pepino, y le colocamos mucha sombra, las plantas se nos van a alargar, se nos van a violar y el tallo va a crecer mucho. ¿Qué pasa? Que las plantas van a tener un estrés y un gasto energético, porque lo único que ella le está aportando nutrientes en ese momento son esas hojas pequeñas que se ven ahí que se llaman cotiledones. Entonces, si nosotros le damos una sombra total y las plantas no pueden encontrar luz para empezar su proceso fotosintético, vamos a tener esa problemática y las plantas se nos van a afectar, a estresar y por lo tanto ya la producción que nosotros nos estábamos esperando ya se va a ver afectada desde aquí.
Entonces, partiendo desde una buena plantulación y un buen manejo de sombrío, vamos a tener una buena producción. Siguiente. Distancia de siembra. ¿Cuál es la distancia de siembra de pepino Laura? La distancia de siembra entre plantas, o sí, entre 60 a 70 centímetros entre plantas. Muchos dirán, oh, yo la siembro a 30, yo la siembro a 40, 50. Pero ¿qué pasa? Que pepino Laura tiene una particularidad, tiene un área foliar muy grande, muy desarrollada, muy gruesa, muy vigorosa. Por lo tanto, al igual que la distancia entre plantas, la distancia entre sus también se recomienda separada, entre 1 metro a 1,20 m. Debido a que si nosotros establecemos estas plantas tan juntas, y podemos ver en la imagen, pues la distancia están siempre separadas. Entonces, si nosotros hacemos el establecimiento de estas plantas con un área foliar muy extenso, lo que vamos es a propiciar que cuando vengan las lluvias se nos generen, sea el hospedero perfecto para que se desarrollen enfermedades. Entonces, pues las plantas están juntas, se nos desarrollan enfermedades, se nos merma la producción, entonces vamos a tener una problemática bien generalizada. Entonces, estas son las recomendaciones que se hacen para el establecimiento de pepino Laura en campo. Tanto todo esto incluye también, porque pues si nosotros estamos en invernadero, pues también hagamos esto, debido a que nosotros hacemos una aplicación, una lámina de agua, y pues si las plantas están juntas en la parte de abajo, también se nos pueden proliferar enfermedades de una otra manera. Adaptabilidad. Podemos hacer el establecimiento entre los 20 metros hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar de Laura. Siguiente. Días a floración. Bueno, la floración en Laura ocurre entre los 20 a los 21 días luego de yo hacer mi establecimiento en campo. Pero siempre hago esta puntualización. Si yo, no es lo mismo que yo tenga mi cultivo establecido a 1.200, a 1.300, que yo lo tenga a 1.800, a 1.900. Ahí la floración, por el tema de las horas frío, de las condiciones agroclimáticas, se me va a letargar un poco. Entonces no va a ser entre 20 a 21, sino puede ser entre 22 a 23. Pero no van a variar mucho esos días, no van a ser 5 que 10, ¿no? Van a ser entre 2 a 3 días que se van a presentar. Siguiente, por favor. Días a cosecha de pepino Laura. Luego de que ya yo hice el proceso de trasplante, ya me apareció la floración a los 21, 20, 23, a los días pues, que se requieran para que inicie la floración, vamos a empezar a hacer la primera cosecha entre los 41 o 40 días después de la siembra. Pasa lo mismo con el tema de la floración. Yo puedo hacer la cosecha, si yo tengo mi cultivo establecido a 1.000 metros o a 900 metros, que me puede presentar hasta un poco más temprana la cosecha, por el tema de la temperatura. Pero si lo tengo un poco más alto, 1.400, 1.800, 1.900, ya la cosecha no sería a los 40, podría ser a los 43 o 44 días. Y como le digo, variabilidad puede estar entre 2 a 3 días como máximo. Pues esto no se ve muy marcado como tal. Siguiente, por favor. Algo muy importante que hay que resaltar en pepino Laura, el tema de la post cosecha. Luego de que yo hago la cosecha del pepino de la planta, este fruto me va a demorar entre 9 a 10 días. Y esto es algo excepcional debido a que, ya sea hinoico o partenocárpico, cualquier formato de pepino, me demora a mí entre 7 a 8 días como máximo. Pero ya estamos viendo que aquí Laura nos está demorando entre 9 a 10 días. Nos está aportando más de una semana de cosecha, de que no se nos dañe, no se nos pudra, no se nos ponga blando el fruto como tal. Entonces ahí tenemos otra ganancia con nuestro pepino Laura como tal. La vida en aquel que también se le conoce lo mismo, la vida por cosecha, la vida en aquel. Siguiente, por favor. Tolerancias. Tiene tolerancias a mildeo velloso, mildeo polvoso, antracnosis. Pero esto no quiere decir que porque ahora tiene esta serie de tolerancias, yo me voy a saltar aquel paso que les dije, la distancia de siembra. No, porque es que José me estaba mencionando que la distancia de siembra son entre 60 y 70, pero yo, como él dijo que tiene tolerancia a la quemazón o la choquera, como en algunas zonas del país se le conoce a estas afecciones foliares por hongo, yo la voy a sembrar más cerca, ¿no? Hagamos eso, porque entonces lo que vamos a propiciar es que, bueno, tiene una tolerancia, pero las tolerancias se van a reducir un poco debido a que le estamos propiciando el lugar perfecto para que pues, estos hongos empiecen a colonizar y proliferar. Entonces tengamos esto en cuenta. Otro dato muy importante que nos ofrece nuestro material pepino Laura es excelente capacidad de cuajado, incluso en condiciones de altas temperaturas. Estamos en un tiempo donde las altas temperaturas van a seguir incrementando. Y he visto en campo
materiales de este mismo segmento partenocárpico y ginónico como tal, que en altas temperaturas tienden a dormirse. Plantas, como dicen vulgarmente, se ponen tristes, las hojas se le pierden turgencia, se duermen las hojas y a veces hay hasta abortos por estas situaciones. Entonces ya mire que estamos viendo esta característica y particularidad que nos está ofreciendo nuestro pepino Laura, es que a pesar de las altas temperaturas y que se van a venir más, él tiene una buena producción y un buen cuajado. Entonces no vamos a tener esa problemática debido a que, no, tengo unas altas temperaturas, mira cómo está la planta, no está cuajando bien, no está produciendo bien. Ya ahí tenemos este factor que nos está ofreciendo una ventaja más de por qué nosotros podemos obtener pepino Laura, cómo lo podemos establecer. Siguiente, por favor. Ahora entremos al tema de la característica de los frutos, algo muy importante también. Entonces, el tamaño de los frutos, tenemos frutos con una longitud entre 18 a 28 centímetros de largo, con un diámetro entre 5 a 6 centímetros de grueso. Son los frutos como tal de Laura, un color verde oscuro, poca presencia de espinas y estrellas en el fruto. En las fotos anteriores, de las filminas anteriores, estábamos viendo que sí presentaba espinas, ¿cierto? Se veía así todo rústico, pero a medida que el material se va desarrollando y va llegando a su maduración, va perdiendo la presencia de esas espinas. El material es completamente liso, como lo pueden apreciar. Aquí está el material como tal. Poca presencia de espinas y poca presencia de estrellas en la punta, que es algo que nosotros buscamos que los materiales no presenten. Sí lo presentan, pero muy lúcido. Siguiente, por favor. Cavidad seminal pequeña. Aunque la partenocarpia nos indica que estas plantas no poseen semillas, poseen algo que se llama rudimento seminal. Esas pequeñas semillitas o fruticas que vemos ahí, esas semillitas pequeñas, se llaman rudimentos seminales y sí ocupan un espacio como tal, pero este espacio donde iban a ir esas semillas está, pero es muy pequeño. Se puede apreciar ahí en la imagen cómo está, que está distribuida ese rudimento seminal. Tiene una corteza o cáscara muy delgada y fina, como podemos estar viendo en la imagen. Tiene una pulpa más gruesa en comparación con los demás materiales que podemos encontrar en el mercado. Si vemos los cortes que están hechos en el fruto como tal, si vemos que la mayor parte es pura pulpa. Casi no hay rudimento seminal, no hay espacio de cavidad seminal en desarrollo como tal en el fruto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, basándonos en que tenemos una cavidad seminal pequeña, tenemos una corteza delgada, esto nos va a otorgar una pulpa, un espacio de pulpa más grande y más grueso como tal. Y por ende esto se va a ver reflejado ¿dónde? Se va a ver reflejado en el peso. Entonces vamos a obtener frutos con un buen peso que oscila entre 350 a 450 gramos. Y vamos a obtener frutos con una buena conformación y un buen calibre y desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos un cuadro comparativo en relación a los testigos que se encuentran en el mercado con pepino Laura. Cuando hablamos del tema de producción más rápida, vamos a tener una producción más rápida en comparación con los testigos comerciales. Tolerancia a enfermedades: cuando la planta está afectada logra sacar su producción, ¿sí? Hemos visto que estos testigos comerciales que se encuentran también en la misma línea, cuando tienen una serie de afecciones, estos no logran sacar su producción. Y además la particularidad del tema de la temperatura que les venía resaltando anteriormente. Cavidad seminal más pequeña, una cavidad seminal más pequeña, como lo pudieron apreciar, mientras que los otros materiales testigos que se encuentran en el mercado tienen una cavidad seminal más grande. Una corteza más delgada tiene Laura, los otros materiales tienen una corteza más gruesa. Mayor grosor de pulpa, como lo pudieron apreciar, los otros testigos presentan una pulpa un poco más reducida como tal. Mayor peso de frutos, los otros materiales presentan un peso en el fruto más reducido. Menor presencia de espinas, como lograron ver, el material carece casi de espinas, puede tener una que otra marcación de espinas, pero los otros materiales tienen la presencia más marcada de las espinas como tal. Algo muy importante y que vuelvo a resaltar: mayor cosecha o vida de anaquel, tiene entre 2 a 3 días más por encima de los materiales del mismo segmento que se encuentra en el mercado. Los otros materiales tienen 2 o 3 días menos de vida por cosecha. Frutos más grandes, como lo pudieron apreciar en las filminas y en las imágenes. Frutos más pequeños en comparación con Laura. Vamos a tener en Laura plantas más vigorosas, con más área foliar, por lo tanto le recalcaba mucho el tema del distanciamiento entre las siembras. Y en los testigos comerciales del mismo segmento vamos a encontrar plantas, claro, sí vigorosas, pero no con esta área foliar tan vigorosa y tan gruesa. Bueno, hasta aquí llegamos a la presentación de Pepino Laura F1. Muchas gracias. Ahora pasaremos con las preguntas que tenemos. Bueno, aquí nos preguntan
Este tipo de pepino se puede sembrar en una huerta casera. Sí, claro. Nosotros podemos hacer el establecimiento en una huerta casera de este pepino. Ahora que me haces esa pregunta, es muy chévere porque cuando tú haces el establecimiento de esto, ya tú puedes estratificar dos cosas. Y me voy a salir un poco de la pregunta, pero me gustaría explicar esto. Entonces ya tenemos, hablando de los minódicos, como era Taladega, que sí presenta semillas, y Laura, que no presenta semillas, sino un rudimento. Entonces, hay personas que no les gustan las semillas en los pepinos, por así decirlo, en la ensalada. Entonces ya tenemos otro valor agregado aquí. No nos presenta semillas, entonces nosotros podemos, cuando hagamos nuestro establecimiento en la huerta, decimos, ah, no, pero este pepino, mire, este pepino viene sin semillas, se lo vendo a tanto. Entonces, le damos un valor agregado y lo podemos vender a un mayor precio. Y claro que sí, respondiendo a la pregunta de Alejandro, sí podemos tener establecer este cultivo de Laura en nuestra huerta como tal. Bueno, seguimos con la pregunta de Juan. ¿Qué diferencia existe entre el pepino y el pepino taladega? Bueno, taladega es un pepino dinoico. Necesita polinizadores y si hay formación de semillas como tal, porque necesita la presencia de que ya sea una abeja o otro tipo de insecto o el viento o a veces nosotros con la polinización manual ayudemos a que el polen llegue al estigma y por ende al ovario y se dé la fecundación. Mientras que el Laura no necesita polinizadores, no hay fecundación en el ovario. El fruto se forma sin fecundación como tal, es una de las diferencias. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. ¿Cuál puede ser la producción por planta de este pepino? La producción por planta de este pepino nos puede estar arrojando aproximadamente entre 28 a 29 frutos, entre 400 a 450 gramos por planta. Pero claro, basándonos nosotros en qué? En un buen manejo agronómico, haciendo todas las recomendaciones y principalmente haciendo un buen análisis de suelo y basándonos en los elementos que tenemos, cuál nos faltan y haciendo un buen plan. Angélica nos pregunta, ¿cuál es el peso promedio del fruto y cuántos frutos por planta? Bueno, aquí ya les estaba respondiendo, 28 a 29, entre 350 a 450, a veces hemos tenido frutos que nos han llegado hasta los 900 gramos, casi un kilo, unos frutos demasiadamente exagerados ya. En la post cosecha, nos hacen otra pregunta, en la post cosecha el fruto presenta lo que se conoce como estrella amarilla, se presenta muy reducido. No diré que no se presenta porque sí, pero es en una concentración muy reducida. O sea, coloquemos unos 30 frutos y de esos 30 frutos se nos pueden marcar 2 o 3 frutos de algo. No es muy marcada como tal. Nos hacen otra pregunta. Daniel, ¿cuál es la mejor época del año para sembrar los pepinos Laura F1? Si tú tienes disponibilidad de agua y tienes todas las condiciones, puedes hacer el establecimiento en cualquier época del año. Y también te hago una recomendación basándote también en cómo esté el mercado. Ya tú te basas en el mercado, ten disponibilidad de agua y puedes hacer el establecimiento sin ningún problema. Y Jan Blanco nos hace una pregunta. ¿Afecta el clima en la producción de esta planta? Bueno, Jan, es muy importante lo que le venía resaltando, el tema del clima, ¿cierto? Como tal no lo afecta, pero en el tema, yéndonos a la cucurbitácea, si tú estableces este cultivo, por ejemplo, a 900, 800, la producción se te va a dar un poco más rápido. Pero si tú lo llevas a 1800, 1900, 2000, 2100, la producción se te va a dar un poco más letargada. ¿Qué es este poco? Entre 4 o 5 días como máximo. Pero si vas a tener una buena producción, los frutos van a tener un buen calibre, van a tener una buena conformación, no vas a tener frutos pequeños, no vas a tener ningún problema. Solo que se te corre un poco el tema de el tiempo de cosecha, por así decirlo, pero no vas a tener más. Entonces, aquí llegamos al final de las preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan muy buena tarde.